Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Hola hermanos, qué bueno es estar juntos conectados nuevamente a través de las redes y compartir un nuevo domingo, un nuevo tiempo de reunión, que podamos estar a través de esto conectados y en un mismo espíritu, preparados para recibir de su palabra, pasar un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. Así que te invito que ahí donde estás, que llames a aquel que todavía no se levantó y que lo llames y que juntos podamos alabar este tiempo al Señor y recibir. Así que entregamos este tiempo al Señor y recibí lo que el Señor tiene en este tiempo para tu vida. Así que Padre, te entregamos este tiempo. Te entregamos, Señor, todo este tiempo que vamos a pasar, Señor, escuchando tu palabra, alabándote, glorificando tu nombre, Señor. Seas tú el centro, Señor, en nuestras vidas. Y el centro de cada hermano que está conectado, Señor, en su hogar, tu Espíritu Santo esté ahí con cada familia, bendiciendo con cada hijo tuyo, bendiciendo sus vidas. Padre, gracias. Señor, toma tú el control en este tiempo. Seas glorificado, Señor. Te honramos. Amén.
Y hoy, en esta mañana, cerramos, gracias al Señor, esta serie Amigos de Dios, que pretende no solo traer doctrina, sino sobre todo inspirarnos a ser allegados al corazón de Jesús. Lo que pretende es inspirarnos para que nos movilicemos, para que realmente seamos activos en el sentido de conocer más al Señor. Y estaba leyendo un libro muy conocido en el ámbito cristiano del autor y escritor Josh McDowell, es un escritor norteamericano, y él tiene el libro Más que un carpintero, en donde él se pregunta qué es lo que vieron y vivieron los 12 apóstoles de Jesús, porque ellos no solo sacrificaron horas y tiempo y dedicación para seguir al Señor y para anunciar el reino de los cielos, para anunciar el evangelio del reino de los cielos, sino que fueron insultados, encarcelados, torturados y también, en su gran mayoría, ejecutados. Así que es evidente que para ellos Jesús fue mucho más que un profeta, porque algunos dicen Jesús fue un profeta, otros dicen Jesús fue un maestro, para ellos fue mucho más que un maestro, otros dicen fue un gran líder religioso, para ellos fue mucho más que un líder religioso, para ellos fue realmente Jesucristo el Mesías prometido, el Salvador prometido y el Señor, el dueño de sus vidas. No hay duda que para ellos Jesucristo habló y tuvieron experiencias con Jesucristo tremendas, poderosas, que los llevó a ellos a tomar esta decisión de que aún frente a la amenaza de muerte, ellos nunca renunciaron a su fe, ni nunca negaron al Señor Jesús. Y ahora, ¿cómo es que ellos llegaron a esta conclusión y a esta situación de poder dar su vida plenamente por el Señor? Bueno, ellos empezaron oyendo. Y dicen que la fe viene por el oír, viendo cómo Jesús se movía, pero también hicieron algo muy importante, caminaron hacia Jesús, lo siguieron a Jesús y nunca dejaron de seguirlo, porque si hay una clave, no solo en el libro de los Hechos de cómo creció la iglesia, sino de cómo empezaron los primeros 12 apóstoles del Señor, los primeros discípulos a ser formados, es que eran gente perseverante, gente que no solo oía a Jesús, no solo veía a Jesús, estaban con Jesús y no dejaban de estar con Jesús. Y hoy quería hablarles sobre que nadie puede hacer lo que vos tenés que hacer. Nadie puede seguir a Jesús por vos. Te pueden hablar de Jesús, te podés emocionar escuchando sobre Jesús. Podés tener hasta cierta comunión con Cristo, pero nadie puede perseverar en el seguir a Jesús por vos. Cada uno de nosotros, frente a la luz admirable y a la revelación que nos trae el Espíritu Santo, tenemos la gran decisión y la gran oportunidad de ser verdaderos seguidores de Jesús. Así que Jesús, a vos y a mí, como a muchos otros que quedó escrito y registrado en los Evangelios, les hace una invitación y nos hace una invitación. La invitación de Jesús es a seguirlo. Jesús nos dice, sígueme. Y esto lo vamos a leer en Mateo 19, del versículo 16 al 22, que dice: entonces vino uno, está hablando de la parábola, no es la parábola, este es el relato de una situación que tiene Jesús con el joven rico. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, y ahí le dice, y ven y sígueme. Dicen que el joven, oyendo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, Jesús le hace la misma invitación que le hace a Pedro, que le hace a Andrés, que le hace a todos sus apóstoles, a todos aquellos que fueron después discípulos de Jesús. La misma invitación que te hace a vos y que me sigue haciendo a mí. Sígueme. Pero dice que el joven rico hizo unas preguntas, mostró lo que tenía en su corazón, pero Jesús fue al nudo del asunto. Jesús sacó a luz que él amaba algo más que al mismo Dios, y eran las riquezas. Ahora, el joven ya, ahí nos damos cuenta en este texto que entra por un lugar que no tiene que entrar, porque él le dice maestro bueno, y el Señor
para él no era el Señor, sino que era un maestro bueno. Por eso Jesucristo, yo mucho tiempo me pregunté por qué Jesús le dice, solo es bueno Dios, si Él es Dios. ¿Por qué Él no le dice, yo soy Dios, sí soy bueno? Sino que el Señor le hace notar que Él le dice maestro bueno. Y como buen judío, sabía que bueno no existe ningún hombre, solo Dios. Entonces, si era maestro, no podía ser bueno, porque el único bueno es Dios. Y Él lo estaba tratando de maestro y no de Señor. O sea que el joven rico no lo podía seguir al Señor Jesús porque no tenía revelación de que era el dueño de su vida, de que era Dios mismo. Él lo trató como maestro y Jesús es mucho más que un maestro. Jesucristo es el Señor. Entonces después Él sigue y sigue diciendo, yo ya cumplí. Y el Señor se sigue dando cuenta y sigue trayendo a luz la situación de que esto no es por un cumplir. Porque el Señor dice que el primer mandamiento no es cumplirás, sino amarás a Dios por sobre todas las cosas. Así que el joven rico, por más que venía de una familia de tradición religiosa, por más que era una buena persona para el común de la gente, para el Señor, el joven rico simplemente tenía la intención de ser una buena persona y no un hijo de Dios. Jesucristo lo que viene a revelarnos es que el camino del Señor no es hacerte un poco mejor. El camino del Señor es que nazcas de nuevo, que seas una nueva persona y que seas un hijo del Señor. No se entra el camino del Señor por ser un poco mejor o por cumplir con algunos mandamientos. Al camino del Señor y al reino de los cielos se entra por nacer por el Espíritu Santo. Así que este joven lo que demuestra es que no se le había revelado Jesucristo como Señor y Salvador. A diferencia de los 12 apóstoles que sí se les había revelado, entonces ellos dieron su vida por Jesús. Así que estos 12 discípulos, a diferencia de gente como el joven rico y como muchos otros que escuchan de Jesús, se emocionan con Jesús y lo consideran un buen maestro, los 12 apóstoles oyeron, vieron, pero creyeron que Jesucristo era el Señor, entonces lo siguieron y nunca dejaron de seguirlo. Ellos escucharon que al reino de los cielos Jesús le había dicho a Nicodemo, este fariseo que había ido a la noche a buscarlo, le había dicho que al reino de los cielos se entra por nacer del agua y del Espíritu. Hay que arrepentirse y recibir la llenura del Espíritu Santo que produce en nuestro espíritu un nacimiento espiritual. Ellos después, al seguir a Jesús todos los días, podían comprobar cómo su corazón ardía cuando Jesús hablaba. Algo pasaba en el ámbito espiritual cuando Jesús hablaba. Ellos se conmovían también con la misericordia de Jesús. Jesús veía, por ejemplo, vio una madre que había perdido a su hijo, que iba en camino al cementerio, camino al sepulcro, y ese joven era llevado y la madre sufriendo, y Jesús paró, tuvo misericordia y resucitó a ese joven. Como resucitó a su amigo Lázaro, el Señor tenía compasión, Él tenía misericordia. Jesucristo también tocaba sus corazones cuando Él manifestaba su poder. El poder del Señor hacía que ellos quedaran con un sano temor de la presencia de Dios. El apóstol Pedro, en un momento del milagro de la multiplicación de los peces, el apóstol Pedro queda asombrado y lo mira a Jesús y le dice: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Así que ellos tenían el corazón permanentemente conmovido por las enseñanzas de Jesús. Eran conmovidos por la compasión de Jesús, conmovidos por el poder de Jesús. Ellos no es que escuchaban de un Cristo que podía llegar a hacer algo. Ellos lo vivían todos los días. Ellos vivían, no solo oían, sino que vivían la manifestación permanente de la gloria del Señor. Así que para ellos seguir a Jesús era vivir con Él, y entonces al vivir con Él pudieron ver, comprobar y experimentar que era el Señor, el Salvador esperado, el Mesías anunciado. Entonces estuvieron dispuestos a dar su vida porque se dieron cuenta que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Vamos a leer en Juan 14, del versículo 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero nosotros, o vosotros, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que esta experiencia
viva que tuvieron los 12 apóstoles de Jesús, es una experiencia viva que podemos tener todos nosotros. Jesucristo ya hizo todo lo que hacía falta para que aquello que vivieron sus discípulos, los que lo vieron en carne y hueso, paseando, caminando las calles de Jerusalén, Él hizo todo lo posible para que vos y yo, por medio del Espíritu Santo, por eso dice, aquel que no conoce al Señor no conoce al Espíritu, pero el que conoce al Señor empieza a conocer al Espíritu porque el Espíritu Santo hace morada en su corazón y dice que el Espíritu estará con nosotros y dentro de nosotros, en nosotros. Así que nosotros ahora podemos estar todo el tiempo con Cristo, todos los días con Cristo, de una manera espiritual. Así que la iglesia primitiva es un modelo de lo que tiene que ser la iglesia de todos los tiempos. La iglesia primitiva es mucho más que un estudio académico. La iglesia primitiva es mucho más que una exégesis o un conocimiento intenso de la palabra del Señor. La iglesia primitiva es mucho más que reuniones emotivas. La iglesia primitiva es vivir con Jesús y que Jesús viva en nosotros todos los días. Y la iglesia primitiva es el modelo de iglesia que el Señor tiene para nosotros. Así que muchas veces la gente se desanima porque no está viviendo en el nivel de la expectativa y de la posibilidad que Jesucristo dejó para todos nosotros. Porque Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer, ya solucionó el problema del pecado, ya nos perdonó una vez y para siempre, dio su vida por nosotros para que ahora nosotros tengamos el camino abierto. Él hizo el puente de volver a una comunión plena y cotidiana con el Señor. Necesitamos entonces nosotros, con esta revelación, entender que tenemos que ser buenos administradores de la gracia del Señor, buenos administradores del tiempo. Y nosotros no vemos a veces lo que veían ellos porque no nos levantamos cada día para estar con Jesús. A pesar de que lo tenemos, a pesar de que Él está por medio del Espíritu Santo, Él dijo, estaré con ustedes todos los días, pero nosotros tenemos que valorar esta oportunidad, aprovechar esta oportunidad y vivir con Jesús una comunión íntima todos los días. Porque por eso muchos cristianos hoy en día, a pesar de que se muestran como cristianos, se confiesan cristianos, viven en desánimo y en depresión, porque no viven la llenura del Espíritu Santo. Y no se vive la llenura del Espíritu Santo por contristar al Espíritu Santo con nuestras faltas, con nuestra falta de dedicación, por apagar el fuego del Señor, por apagar el fuego del Espíritu. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no apagues el fuego del Espíritu Santo, aviva, es más, al contrario, aviva el fuego del Espíritu que ya está en ti. Hay tres palabras que de alguna manera describen a la iglesia primitiva. Tenían una comunión íntima con el Señor, vivían con el Señor, tenían perseverancia en seguirlo, pero también tenían corazones humildes. Esto no solo fue para la iglesia primitiva, sino que fue para aquellos siervos del Señor que reconocimos en esta serie que estuvimos aprendiendo como amigos del Señor. Y estos amigos, por ejemplo, nosotros empezamos hablando de Enoc, de Abraham, de Moisés. Enoc, dice la palabra del Señor, que caminó con el Señor, caminó a diario. A tal punto caminó con el Señor que el Señor en un momento dijo, me lo llevo porque lo quiero tener cercano de mi corazón. Enoc caminó con el Señor. Abraham, sí, Abraham dice la palabra que es amigo o que fue amigo del Señor, y Moisés que hablaba cara a cara con el Señor. Y esto no es una situación casual, sino que aquel que camina con el Señor, aquel que busca al Señor, aquel que sigue al Señor, termina siendo amigo y termina hablando cara a cara como quien habla con un compañero, con un amigo. Éxodo 33:11 describe ese momento de Moisés en donde él hablaba cara a cara con el Señor. Dice así, y el Señor hablaba con Moisés cara a cara como habla cualquiera con su compañero. Después Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué de Nun, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo. Acá nosotros podemos notar que cuando una generación decide ser amigos del Señor, la generación siguiente, la generación que está creciendo, te está mirando y va a ir mucho más allá de lo que fue esta generación. Moisés llegó hasta los límites de la tierra prometida, pero Josué
conquistó esa tierra prometida. Es decir, que una generación le abre el camino a una mayor dimensión de gloria a la generación que viene. Es tan importante, por eso el Señor es un Dios trigeneracional, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Señor empieza algo con vos, pero lo va a seguir con tus hijos espirituales y con tus nietos espirituales. El Señor continúa la obra que te da con la generación que se está levantando. Por eso es tan importante seguirlo al Señor con todo nuestro corazón, sabiendo que no solo es lo que nosotros vemos, sino lo que el Señor va a hacer con esta generación que hoy le está abriendo camino a la nueva generación o a la generación siguiente que va a alcanzar cosas que ojo no vio, oído no escuchó, ni han subido al corazón del hombre. Así que esta transformación de un corazón, de un grupo de discípulos del Señor, que se transforman en la iglesia de Cristo, empieza por tener una comunión íntima con el Señor. Empieza por mirar, en el caso nuestro como cristianos, por mirar a Jesús. Enoc miraba al Señor, Abraham miraba al Señor, Moisés miraba al Señor de tal manera que discutía, por decirlo de alguna manera, cara a cara, como quien habla con su compañero. Así que la transformación viene por estar con Él. Es muy bueno el conocimiento, son lindas las reuniones, pero la verdadera transformación viene por estar con Él. No te podés hacer amigo de alguien simplemente por leer sobre esa persona. No te podés hacer amigo de alguien compartiendo con esa persona cumpleaños o momentos sociales. Vos te vas a hacer amigo de alguien cuando estás con esa persona en los momentos de comunión íntima, en su mesa, en su casa, en tu casa, pero en una relación personal. Y nadie puede desarrollar una relación de comunión, de amistad íntima con el Señor en tu lugar. Solo vos podés decidir, como estos 12 discípulos, como estos 12 apóstoles, seguirlo al Señor hasta que veas su gloria. Aquel que persevera va a ver la gloria del Señor. Por eso dice el apóstol Santiago en un momento que aquellos que no perseveran, los que son inconstantes, nunca alcanzan nada, porque hoy empiezan y mañana lo dejan a medio terminar. Aquel que toma el arado, dice Jesucristo, y no suelta el arado, entonces aquel que va a ver la cosecha de gloria, aquel que va a ver el fruto glorioso. Segunda de Corintios 3:18 dice: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que somos transformados mirando al Señor. Y dice que mirando al Señor somos transformados de gloria en gloria. Moisés recibió una manifestación tremenda de la gloria del Señor a tal punto que su rostro brillaba. Dicen que le tuvieron que poner una manta sobre su cabeza porque su rostro brillaba, porque había desarrollado tal comunión y había estado tan cerca del corazón del Señor que esa gloria se le había pegado. Así que nosotros solo en su presencia somos transformados. En su presencia recibimos luz para darnos cuenta, revelación para darnos cuenta qué cosas tenemos que cambiar. Dice Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Así que lo que nosotros miramos de alguna manera es lo que nosotros somos. Por eso es tan importante todos los días, cada día, enfocarnos en Jesús. Mirando a Jesús es que somos transformados. Mirando a Jesús es que se nos revela quiénes somos nosotros, quién es Dios y qué puede hacer el Señor con nosotros. Mirando a Jesús somos también no solo transformados, sino que somos liberados y somos sanados. Ahí estaba María Magdalena, que ella se veía como una ramera endemoniada. Pero cuando Jesús la liberó y cuando empezó a ver a Jesús de cerca y escuchar sus palabras, y sus palabras llegaron a lo profundo de su corazón, toda su identidad cambió. Se empezó a ver como una hija amada del Señor. Así que todo está dispuesto. Jesucristo dispuso todo para que vos y yo alcancemos el tipo de vida que es la vida abundante. Es la vida abundante que vivieron
esos 12 apóstoles del Señor, esa iglesia primitiva que es modelo de iglesia para nosotros, el Señor dice que hizo todo para que nosotros alcancemos ese tipo de vida abundante, que nada tiene que ver con el desánimo, nada tiene que ver con la depresión. Podemos tener aflicciones, podemos tener días difíciles, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque nosotros hemos soltado el mundo, porque para ser amigo del Señor tenés que ser enemigo del mundo. O vivís para el Señor o vivís para el mundo, o vivís para el Señor o vivís para vos. No se puede tener dos señores. Entonces, cuando nosotros no perseveramos en que Jesucristo sea el dueño, el Señor de nuestras vidas, nos empezamos a contaminar. Sacamos los ojos del Señor y se apaga esa luz en nuestra alma. Se cierran los ojos espirituales, los ojos de la fe, y ya no vemos las cosas como se ven en el cielo. Perdemos la habilidad del discernimiento, perdemos la habilidad de la profecía, perdemos la sensibilidad espiritual. Por eso el Señor dice que hizo todo para que nosotros vivamos la vida abundante que el Señor nos preparó, nos ganó, para que podamos tener las experiencias que tenía la gente, los hermanos de la iglesia primitiva. ¿Y cómo ellos lo hicieron? Oyendo, siguiendo al Señor, perseverando en seguir al Señor hasta desarrollar un tipo de relación, un tipo de comunión íntima, una amistad íntima. No vamos nosotros a desarrollar una comunión íntima leyendo un libro sobre 4 pasos para la amistad íntima, sino que, porque vos no te haces amigo de alguien leyendo un libro o leyendo sobre esa persona, sino que te haces amigo de alguien estando con esa persona. Y nosotros dice que aquel que busca al Señor tiene que creer que el Señor existe, que es real, que está vivo y que es galardonador, que Él premia a aquellos que le buscan. Así que comunión es estar en su presencia, es oír su voz, es valorar su persona y valorar el hecho de que el Señor ganó para nosotros esta posibilidad de volver a una relación íntima, porque toda la historia de la palabra, toda la historia bíblica, toda la historia de salvación desde Abraham para acá, es para que nosotros volvamos a una reconciliación con Dios, a una comunión íntima con Él. ¿Y cómo crece la fe? ¿Cómo creció la fe de esta gente? Primero, oyendo al Señor y estando con Él. Al oír y al ver lo que el Señor hacía, fueron de fe en fe, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Así que los hijos del Señor nacen en el reino de los cielos, entran al reino de los cielos, se transforman en siervos que son recompensados, premiados, pero también en amigos, y ese es el plan del cielo, que son traspuestos. ¿Qué quiere decir esto? Lo decíamos en las últimas enseñanzas, que son llevados más allá, en revelación, en plenitud de la presencia de Dios y también en protección, porque el Señor a sus hijos amados, que son sus amigos, los protege, así como pasó con Job. Job fue tocado o fueron tocados sus bienes materiales y aún su familia, pero Satanás tuvo que pedirle permiso al Señor, porque el Señor le pone límites al enemigo según aquello que sabe que nosotros vamos a poder soportar. Así que estamos protegidos por el Señor, tenemos revelación en su comunión íntima y tenemos plenitud de gozo solo en comunión íntima con Él. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y nosotros llenamos a veces nuestro cuerpo y nos sentimos satisfechos con alimentos. Llenamos a veces nuestra alma con algún que otro hecho, algún logro, algún título, algún elogio, alguna situación que nos alegró el alma, nuestra alma se ve satisfecha. Pero nuestro espíritu solo se satisface con la presencia del Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo, somos alma y sobre todo somos espíritu. Y tu espíritu siempre va a experimentar un vacío hasta que no sea llenado con el Espíritu Santo. Y una vez que el Espíritu Santo vino y hizo morada, ese nivel de llenura tiene que estar siempre desbordando. Siempre tiene que estar lleno tu espíritu del Espíritu Santo. Por eso mucha gente, teniendo a Cristo, experimenta depresión, desánimo, viven entristecidos. Teniendo el espíritu de gozo,
no lo pueden aplicar a su vida. Siendo hijos y herederos, viven a veces como mendigos y como si no tuvieran familia. Y el Señor es tu Padre, sos familia del Señor y toda la herencia de bendición del cielo es para tu vida. Así que el Señor dice, por último, en Juan 15, Él enseña sobre la vid, que Él es la vid verdadera y dice, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Juan 15, 13, por último, dice, nadie tiene mayor amor que que el poner su vida por sus amigos. Yo siempre lo había visto a esto como que el gran amigo es Jesús, es aquel que dio su vida por nosotros. Por eso lo leía, nadie tiene mayor amor que el poner su vida por sus amigos. Y siempre pensé en que Jesús mostró el mayor de los amores, que en realidad es así, pero mostró el mayor de los amores al dar su vida por nosotros. Pero el Señor me estaba trayendo en este tiempo este tipo de revelación de que los 12 apóstoles de Él, la iglesia primitiva, experimentó este amor y este amor estaba en sus corazones porque el Señor estaba en sus corazones. Y ellos también, como amigos del Señor, dieron su vida por el Señor. Y este es el plan del cielo, que uno vino, el Señor vino y dio su vida por nosotros y ahora todos nosotros damos la vida por Él. Este es el nivel de la entrega, de la demanda del cielo para los hijos del Señor. Nosotros ahora queremos ver a veces la manifestación de la gloria del Señor como la vieron los primeros discípulos o la iglesia primitiva, pero no lo seguimos a Jesús de la manera que ellos lo siguieron, o no estamos con Él todos los días como ellos estuvieron. Por eso le pido al Señor en este tiempo, no que te emociones con una reunión, no que te emociones con una enseñanza, no que te emociones con una canción, sino que nos tomemos un tiempo especial para estar cerca de Él, de tal manera que decidamos seguirlo hasta ver esa gloria manifiesta, porque el Señor prometió que estas señales que Él hacía seguirían a los que le creen y aún cosas mayores haríamos en su nombre. Así que en este tiempo de purificación, en este tiempo de dedicación, en este tiempo especial, vamos a tomarnos para cerrar de manera práctica estas enseñanzas 3 días de ayuno y de oración. El lunes, el martes y el miércoles, todo aquel que pueda, nos vamos a enfocar en el Señor en ayuno y en oración. Y le vamos a decir, Señor, purifica nuestras vidas. Así como llamaste a tu pueblo al monte Sinaí y el pueblo quiso un intercesor, pidió que Moisés solo se acerque. Y ellos miraban de lejos y le decían, Moisés, vos decinos lo que Dios te dice. Pero ese no es el plan del Señor. El plan del Señor es que la oportunidad, y Él le dice, sígueme a todos sus hijos. Así que el Señor te quiere cerca de su corazón y a vos te quiere hablar, porque lo que vos tenés que hacer, nadie lo puede hacer por vos. Y el llamado del Señor Jesús es para vos. El llamado del Señor Jesús no es para un pastor reconocido, para un cantante reconocido, para un profeta reconocido. El llamado del Señor es para los hijos y para las hijas del Señor. El llamado del Señor en este tiempo es para vos. Y nadie puede hacer lo que el Señor determinó y escribió que iba a hacer con tu vida. Y nadie puede ser amigo de Jesús por vos. Solo vos podés, a través de estar tiempo y pasar tiempo con Él, ser amigo de nuestro Señor. ¡Qué gran oportunidad! Dice la palabra que esta oportunidad es el sueño de los que vivieron en los tiempos del Antiguo Pacto. Ellos no tuvieron esta oportunidad porque ellos no tenían la posibilidad de convivir, porque dice el Espíritu Santo estará con vosotros y en vosotros, porque todavía no se había solucionado el gran problema del pecado, pero Jesucristo solucionó ese gran problema para los hombres y ahora tenemos acceso directo a su presencia. Así que nos vamos a tomar. Si te parece bien, me vas a acompañar, vas a decidir o 1, o 2 o los 3 días hacer ayuno, oración, decirle, Señor, entra a lo profundo de mi corazón y arranca todo aquello que me impide mantener una relación permanente, que me impide sostener una amistad íntima contigo. Señor, arranca de raíz todo aquello que no corresponde a una hija y a un hijo del Señor. Y dame también ese abrazo del cielo que reciben los buenos amigos. Señor, prepara nuestro corazón como iglesia en este tiempo para hacer aquello que vos querés que seamos, porque dice la palabra del Señor por último,
que el Señor no va a venir a buscar una iglesia pura, fiel y sin mancha, una iglesia que es amiga del Señor, una iglesia que es compañera del Señor. Así que vamos a empezar en este tiempo a enfocar nuestras vidas en ser aquello que el Señor quiere que seamos. Y lo que sí estamos comprobando en este tiempo de pandemia, en este tiempo especial, es que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Nosotros nos acercamos a su corazón y el Espíritu Santo hace lo que Él quiere. En este tiempo, en los grupos se está dando de que hay gente que viene, se acerca y recibe salvación, aún sin congregarnos, aún sin vernos en este tiempo demasiado. El Espíritu Santo está obrando y está empezando a hacer lo que empezó a hacer en la iglesia primitiva. El mismo Señor añadía cada día a aquellos que habían de ser salvos. Así que el Señor tiene planes de bien y de bendición que son solo para tu vida. Y nadie puede ser amigo del Señor por vos. Solo vos podés hacer esa parte que el Señor está demandando a tu corazón. Y pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en este tiempo, que el Espíritu Santo empiece a mostrarse, empiece a inquietar esos corazones que están siendo llamados para ser una manifestación del cielo en la tierra en estos tiempos. Pero para eso es necesario que cada día estemos nosotros en su presencia, porque es en su presencia que somos transformados. Cuando nos hacemos uno con Él, entonces nos hacemos uno con los hermanos y el mundo creerá. El Señor te bendiga.
estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Hola a todos, desde Iglesia Cristiana de la Costa les recordamos que en este tiempo estamos conectados a través de las redes. Suscribiéndote al canal de YouTube, accedes a todas las prédicas online y te conectás en vivo los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 20 horas en la reunión de oración. También está la página de Facebook y el Instagram. Y ahora queremos hacerte una invitación especial. Si todavía no recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, o lo hiciste pero no te estás congregando, agenda estos datos, envía un mensaje de forma privada y alguien estará conectándose con vos. Esto también es para los que tienen una necesidad o un pedido de oración. Esta es tu oportunidad de acercarte a Dios. No te la pierdas. Bendiciones para todos.